Continuamos con todo el desarrollo de su programa Psicología en Casa, mente sana, cuerpo sano. Acabamos de tratar la encuesta del día y 10 personas dijeron, 11 personas dijeron que sí, que la mujer es culpable de que sea acosada, abusada sexualmente a nivel verbal, de acuerdo a la forma de vestir. Y 5 dijeron que eso no es así. Quiero felicitar de una manera muy especial a todos los que participaron en su encuesta favorita. Pero hacer énfasis, felicitar especialmente a todos aquellos que dijeron que no. Por supuesto que no, claro que no. Todas las personas tienen derecho a transitar libremente y con la confianza de no ser violentados, independiente del contexto, la edad, la hora del día o el vestuario que ocupa la persona agredida. Los derechos humanos no dependen ni se suspenden por detalles del entorno. No hay, queridísimos hermanos, excusa, tampoco ninguna justificación para el acoso sexual a ninguna persona. Eso quiere decir que si usted ve algo muy apetitoso que le gusta, usted no tiene dinero, como le gusta, usted tiene todo el derecho de comérselo, de tomarlo, porque le gusta, porque está bonito, porque está hermoso, porque está apetitoso. No, realmente no es la idea. Y no todas las mujeres que no se visten de la manera que uno crea según su concepto, según sus valores, según su forma de cada quien, porque cada quien va a pensar diferente. No quiere decir por eso que la persona no tiene dignidad o que es una prostituta. No, eso tuvo que ver con la educación de esa persona, eso tuvo que ver con todo el contexto y el ámbito social que vivimos, y por eso no es verdad que ella merece que sea acusada sexualmente. Por supuesto que no se justifica por ninguna razón que sea abusada, que sea acosada sexualmente por su forma de vestir. Así que ya lo sabemos. No podemos justificar el abuso, la violencia, porque es un tipo de violencia. Justificarlo porque ella está vestida así, que le puedan hacer eso por esa situación. Claro que no. Bueno, seguiremos dando más informaciones al respecto en el desarrollo de este tema. Así que inmediatamente iniciamos con todo el contenido del tema de hoy. Y parte del contenido es desarrollar lo que es el acoso sexual callejero. Importante para todos que estemos bien atentos para que usted conozca qué es realmente un acoso sexual callejero. Bueno, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, en su última versión, el concepto acoso hace referencia, entre otras cosas, a la acción de perseguir sin darle tregua ni reposo a un animal o a una persona, así como también al acto de apremiar de forma insistente a alguien con molestias o requerimientos. De estas acepciones podemos considerar al acoso, como una conducta de naturaleza ofensiva y perturbadora, en lo que la persona acosada, por supuesto, experimenta sentimiento de angustia y malestar. Para que una conducta sea considerada como acoso, escuchen bien, para que sea considerada como acoso, debe comportar un desequilibrio de poder entre las personas involucradas, es decir, entre el acosador y el acosado. Además, estos comportamientos deben de repetirse a lo largo del tiempo, llegando a desencadenar graves consecuencias en el acosado, tanto físicas como psicológicas. Por lo tanto, hermanos, las dos características principales que debemos tener en cuenta a la hora de juzgar una conducta como acoso son la repetición, es decir, que sea repetitivo, y el desequilibrio, que hay un desequilibrio entre el acosado y el acosador. Y no estoy hablando de desequilibrio emocional, sino de poder. Por ejemplo, el jefe
y la empleada. Un ejemplo para hablar de esa, para que me puedan entender un poco mejor. Va más allá de todo eso. Tiene que darse para que lo llamemos directamente como acoso. Y aquí lo estoy hablando en sentido general, no específicamente sexual. En cuanto a lo sexual, son prácticas, es decir, el acoso sexual directamente, callejero, son prácticas de connotación sexual ejercidas por una persona desconocida. ¿Ven la diferencia? Yo acabo de hablar de desarrollar lo que es el acoso en sentido general, y ahí hablé que era repetida, que llevaba un tiempo y que había un desequilibrio de poder. En el acoso sexual callejero hablamos de una connotación sexual ejercida por una persona desconocida en espacios públicos como la calle, en el transporte o en espacios semipúblicos como en los centros comerciales, en las universidades, en las plazas, en diferentes lugares públicos. Eso se trata de lo que es el acoso sexual callejero, que se da en estos ámbitos, en estos espacios. Una persona desconocida se acerca a ti y te comienza a decir palabras inapropiadas. Y a veces no solo a decir, hay algunos que tocan, hay algunos que tienen ciertas acciones que vamos a verlo en el desarrollo. Tienen que hacer la diferencia entre el acoso general, que yo acabo de decir anteriormente, y el acoso sexual callejero, que es el que acabo de desarrollar, que tiene una connotación sexual, que está ejercida por una persona desconocida y que se da en ámbitos públicos. Claro con eso. Y estos acosos sexuales en estos ámbitos, en estos espacios, suelen generar malestar en la víctima, que la mayoría de las veces es una mujer. Estas acciones son unidireccionales, es decir, no son consentidas por la víctima, y a quien acosa no tiene tampoco un interés de una amistad o de una comunicación real de manera especial con la persona agredida, acosada. Las prácticas de acoso sexual callejero son sufridas de manera sistemática, en especial por las mujeres, como le mencioné, ocurriendo varias veces al día desde aproximadamente desde los 12 años ya comienzan muchos hombres a acosar sexualmente en las calles a las mujeres. Eso tenemos que tenerlo claro. Hay muchas mujeres que pueden llamar ahora mismo y comenzar a manifestar las veces que ha sido acosada sexualmente con el acoso callejero, como yo acabo de decir. Pero muchas mujeres que se sienten avergonzadas por estas acciones delante de los demás y con palabras exorbitantes que realmente hacen sentir a la persona como un objeto sexual. Esto genera efectos psicológicos negativos, no solo por el hecho de acoso especialmente graves, sino por su recurrencia. Hay muchas mujeres, por eso es que yo le digo, por eso es que en la encuesta dijimos que no es culpable la mujer por la forma de vestir, porque hay muchas mujeres muy bien vestidas y vestidas decentemente y con unas faldas hasta los tobillos que son acosadas. Ustedes ven que no tiene nada que ver, son acosadas sexualmente. Muchas mujeres que me están escuchando en este momento pueden ser testigos, pueden dar testimonio que se visten muy decentemente y que son acosadas sexualmente en la calle. Ustedes ven que una cosa no tiene directamente que ver con la otra. No es por la forma de vestir, es por situaciones personales propias del acosador. Situaciones a nivel psiquiátrica, a nivel conductual, por diferentes circunstancias o factores. Así que no tiene que ver directamente con la forma de vestir de la mujer. Tiene que ver directamente con esa situación particular que tiene ese acosador. ¿Cuáles son los tipos de acoso más comunes? Bueno, eso quiere decir que vamos a ver algunos de ellos, de los tipos de acoso, y vamos a estar atentos. Aquí estoy hablando en sentido general, no me estoy deteniendo ahora mismo en el acoso sexual callejero, porque el tema está desarrollado a nivel general, con específico
en lo que es el callejero, pero estamos hablando también a nivel general. Por eso le voy a presentar los diferentes tipos, los más comunes de acoso. Está el acoso escolar o bullying, que muchos de ustedes conocen. Uno de los tipos de acoso más conocido y que más se está dando en los últimos años es el acoso escolar. Este puede ser también conocido como hostigamiento escolar o maltrato escolar. El acoso escolar consiste en cualquier tipo de maltrato o agresión psicológica, verbal o física llevada a cabo dentro del ámbito escolar, aunque no necesariamente dentro de las aulas, pero sí en el ámbito escolar. Es decir, para que sea considerado como bullying, debe existir una relación que implique que ambos menores comparten el espacio escolar. Y hay mucho bullying en las escuelas. Hay muchos niños que son abusados, maltratados, física, psicológicamente, de todos los ámbitos en la escuela. Y hay que trabajar, los psicólogos tenemos que hacer muy buena planificación para trabajar fuertemente con la familia y en la escuela esta situación. Porque no a todos los niños lo acosan, no a todos los niños le hacen bullying escolar. Son a ciertos niños vulnerables que le pasa más esta situación y hay que trabajar con eso. Otro tipo de acoso es el acoso laboral. El acoso laboral consiste en una forma de maltrato que se da dentro del espacio de trabajo. Este acoso puede ser llevado a cabo por una o más personas. Se produce especialmente a nivel psicológico a través de conducta como mofas, amenazas, propagación de falsos rumores o falsos testimonios, como decimos nosotros, desaires o apartando la víctima del resto del grupo. Se da mucho acoso laboral, mucho, y la mujer ahí muchas veces, hablando, quedándome más en el ámbito de la mujer, se ve por supuesto desfavorecida. ¿Por qué? Porque a veces el jefe, o el jefe directo de ella, o alguien con más poder y autoridad, lo hace y la lleva a diferentes situaciones. También está lo que le llamamos el acoso psicológico. Saludos cordiales para Zoraida Guerrero, quien está conectada. También Ana Cecilia Medina Pascual. Pueden hacer sus comentarios ahí mismo por el Facebook y si lo puedo lo leo, por favor. El acoso psicológico, también conocido como acoso moral. Este tipo de acoso consiste en conductas vejatorias y que atentan contra la dignidad e integridad moral de la persona con la finalidad de desequilibrarla psicológicamente. En la mayoría de las ocasiones, los comportamientos pueden llegar a ser tan sutiles que ni tan solo la víctima es consciente de lo que está pasando. El acosador ejerce una influencia negativa en la víctima mediante mentiras, palabras o difamaciones, así como mediante la deformación de la realidad. Inicialmente, el acoso genera una sensación de inestabilidad en la víctima, la cual acaba por perder la confianza, tanto en ella misma como en los demás, generando una sensación de indefensión y ansiedad que puede derivar en depresión y en suicidio. Ustedes ven lo peligroso que es el acoso psicológico. Puede llevar a la persona al suicidio, a una depresión profunda, a desencadenar un trastorno psiquiátrico. Otro tipo de acoso es el acoso sexual, que es el que nos concierne hoy, y por eso es importante que estemos claros sobre este tipo. El tipo de agresión de acoso sexual pueden ser físicas, verbales o no verbales, e incluyen actos de violencia física, tocamientos o acercamientos no deseados por la víctima, comentarios o apelaciones al aspecto físico o vida privada de la víctima, así como supuestos cumplidos o piropos. Hay unos piropos dominicanos, muy dominicanos, caliente, que hacen sentir a la mujer como un objeto, miren, en el delante de todos los demás. Gesto de naturaleza sexual y silbido, entre tantas situaciones que se dan. También tenemos otro tipo de acoso, que es el acoso físico. En quinto lugar se encuentra en el acoso físico,
que consiste en perseguir de manera constante e invasiva a la víctima, con la finalidad de establecer un contacto contra la voluntad de esta persona. El origen de este tipo de acoso suele radicar en algún tipo de obsesión que el acosador desarrolla hacia la otra persona, llevando a cabo una conducta como espiar a la víctima, perseguirla, realizar llamada telefónica, mandarle mensajes insistentes, escribir por las redes sociales sobre esta persona, amenazarla, conducta violenta hacia esa persona acusada. Ustedes ven lo profundo y lo serio que es esta situación del acoso, cuánto afecta a las víctimas. Miren, esto puede llegar a un estrés postraumático en la víctima bastante fuerte. Hay que tener cuidado. Tenemos otro tipo de acoso que es el ciberacoso, que se da mucho a través de la web, también conocido como acoso virtual o cibernético. Es el más contemporáneo de todos los tipos de acoso. En él, la persona o grupo acusador se sirve de medios de comunicación digitales o redes sociales para perpetrar una serie de ofensivas personales, propagación de información confidencial o falsos rumores. La motivación principal de un ciberacosador es la de causar malestar y angustia psicológica y emocional en la víctima. Los ciberacosadores pueden subir fotos delicadas, íntimas, sin el consentimiento de la víctima, y puede publicar ciertas frases y ciertas intimidades creadas por la mente del acosador. Recuerden que uno de los puntos es que está obsesionado por esa persona. Usted no ve, por eso tratemos de entender que no es por la forma de vestir la mujer. Este acosador tiene una obsesión, tiene una situación particular. Y no importa lo bien vestida que esté esa mujer, él está obsesionado por ella. Y va a hacer lo imposible por acosarla de mala manera. Saludos cordiales para Mari Villavicencio, quien está ahí conectada adelante. Y por último, otro tipo de acoso es el acoso inmobiliario, que casi no lo conocemos, ese acoso. Uno de los tipos menos conocidos es el acoso inmobiliario. En este caso, son aquellas conductas llevadas a cabo por los propietarios de una vivienda o inmueble con la finalidad de que los inquilinos se vayan de la casa, se vayan del residencial, o que modifiquen o terminen el contrato por su propia voluntad. Estas conductas pueden ir desde el corte de los suministros, es decir, la forma de acoso de esta parte: le cortan la luz, le cortan el agua, le cortan el gas, hacen todo lo posible, no le arreglan los problemas que tenga la vivienda para que la persona se vaya. Este otro tipo de acoso. Ustedes ven que no es solo el acoso sexual, sino que hay muchos tipos de acoso, y por eso quise mencionar diferentes. ¿Cuáles son las características del acoso sexual? Muy bien, aquellas personas que estén interesadas en decir algo sobre el acoso pueden hacerlo por aquí, por el Facebook, que yo me encargo de darlo a conocer, o pueden llamar, tienen la libertad de llamar, no hay problema con eso, porque esto es un programa completamente interactivo y aportar sería muy bueno para todos. Vamos a ver las características de un acoso sexual. Bueno, característica física, característica conductual y característica verbal. Dentro de la característica física se pueden manifestar las conductas perturbadoras que el acosador ejerce hacia su víctima. Por ejemplo, invadir el espacio y los límites de la otra persona de manera que le moleste, con objetivos o connotaciones sexuales. Tocar zonas del cuerpo poco adecuadas sin el permiso de la víctima. Usar el contacto físico como una intimidación sexual. Tocar la ropa, tocar el pelo de la persona sin que ella lo permita. Hay mujeres que miran para atrás porque alguien le está tocando el pelo sin permiso y se sienten mal cuando hay alguien atrevido que hace esto con una
con algo específico, con una intención específica que tiene el acosador. Dar un mensaje sin consentimiento. Inclusive te pueden tirar un beso, un abrazo no consentido por alguien desconocido. Imagínese usted, hasta puede llegar a pasarte las manos y acariciarte. Hay tantas cosas que puede pasar en este aspecto de contacto físico, a nivel físico, las características a nivel físico del acoso sexual. La característica a nivel conductual: mensajes, llamadas, notas, emails, WhatsApp, a través de Facebook, mensajes con contenido sexual o amenazantes, invitaciones persistentes para participar en actividades no exclusivamente laborales, aunque se haya dejado claro que no son deseadas por parte de la víctima y que son inapropiadas, invitaciones a realizar conductas sexuales, invitaciones impúdicas, comprometedoras, una insistencia, peticiones de favores sexuales o amenaza de pérdida de algún derecho o algún beneficio si no se realizan las conductas sexuales. ¿Ustedes creen que esto no es abusivo, injusto, que a una persona seria, honesta, que está trabajando, encuentre un acosador sexual que comience a hacerle la vida imposible en su trabajo, simplemente porque la persona no consiente lo que él quiere? Inmiscuirse en la vida, en la intimidad sexual de esa persona, utilizar sonidos sexualizados, utilizar señales, entre tantas cosas que son características propias de lo que son el acoso sexual. También a nivel verbal, frases sugerentes, bromas, comentarios sobre la condición sexual de la otra persona, descalificar a alguien usando expresiones como nena, pequeña, muñeca, mami, guapetona, guapa, cariño, si no te conoce ni nada por el estilo. ¿Qué es eso? En ambientes que no corresponden, como relaciones laborales, cruzarse con un desconocido por las calles, tú no me conoces, que yo no soy tu muñeca, entre tantas cosas. Y está tan enraizado en la cultura que muchas mujeres se ríen. Ay, muñeca, ay, no entienden lo que está pasando en ese momento. Comentarios sexuales sobre tu cuerpo, comentarios o insinuaciones sexuales, contar chistes o historia de índole sexual, preguntar sobre la vida sexual de otra persona, sobre sus fantasías sexuales o preferencias en ámbitos no adecuados, mentir, ridiculizar la vida sexual y privada de la otra persona. Son tantas situaciones que se dan y que en República Dominicana muchas de ellas se normalizan. Es decir, eso no es nada, eso forma parte de la cultura, y así van pasando tantas situaciones y mujeres, tantas víctimas afectadas, y que aquí se pasa como normal, aunque hay leyes para ellos, pero que nunca se aplican. ¿Este acoso trae alguna consecuencia? Imagínate tú, ¿qué no traerá un acoso con todo lo que yo te acabo de mencionar que puede hacer una persona hacia otra que está interesada en este aspecto? Claro que hay muchísimas consecuencias. Bueno, son horribles las sensaciones por las que atraviesan las mujeres de todas las edades, pero sobre todo jóvenes, al transitar por las calles en República Dominicana, para limitarme a este país. Salir a caminar, ir a su trabajo o simplemente pasear por la vía pública se convierte en una osadía al tener que someterse a las barbaridades que les dicen los hombres. Son descaradamente acosadas y abochornadas por hombres que apelan a una forma de cortejar que nació hace siglos, pero que en la actualidad se ha arrabalizado bastante. El piropo. Escuchen bien el concepto de piropo para que hagamos la diferencia entre los piropos que dicen algunos hombres, nada que ver. Un concepto que, según la definición de la Real Academia Española, el piropo se refiere a un dicho breve con que se pondera alguna cualidad de alguien, especialmente la belleza de una mujer. Hoy por hoy se ha tergiversado en nuestra sociedad, cuando creyendo que halagan a una dama,
que pasa por su frente, los hombres hacen comentarios obscenos y ofensivos respecto a atributos físicos de la mujer. Tenemos un concepto muy tergiversado de lo que verdaderamente es un piropo muy, pero muy lejano de la realidad. No todos los acosos son iguales, ni la gravedad tampoco, es decir, no todos son iguales y no todos tienen la misma gravedad. Sin embargo, ningún acoso es positivo para la víctima, la cual puede sentirse desprotegida, confundida, intimidada y asustada. Vamos a ver, por ejemplo, el acoso leve, se da con expresiones verbales vejatorias de índole sexual, que pueden ir desde chistes hasta piropos, peticiones repetidas de citas, que siempre son renegadas, acercamientos no adecuados ni consentidos. Esos son leves. Los graves, situaciones directas con un alto nivel de contenido sexual, chantajes sexuales, petición de favores sexuales, ridiculizar a la víctima. Estos son ya dentro de lo que el nivel grave, contactos físicos no permitidos. También tenemos el nivel muy grave, presión verbal directa, contacto físico como abrazos, besos no consentidos, tocamientos, caricias, acorralamientos, perseguir a la víctima, intimidación directa para conseguir favores sexuales, relaciones sexuales por miedo a consecuencias, agresión sexual, despido o castigo por no responder de una manera que el acosador quiera. Las consecuencias del acoso sexual podemos clasificarlas, por ejemplo, en psicológicas y físicas. Sensación de intimidación y de estar siendo presionado. Inseguridad en la víctima produce inseguridad, produce inquietud, desgana para ir a trabajar. Justificaciones y minimizaciones de lo que ocurre. Aceptación inclusive del acoso e incluso realización de actos sexuales por miedo a las consecuencias. Sentimiento de impotencia, indefensión. Puesto que creen que no pueden hacer nada ante la situación, y si algunas personas ceden porque se sienten como siempre la otra persona tiene un poder sobre ellas, se sienten como que no pueden hacer nada ante lo que le está pasando. Sentimiento de humillación, culpa y venganza, autoestima baja, miedo, ira, irritabilidad, estrés, malestar, tristeza, incapacidad para contar lo que le está pasando, sensación de estar loco, de abandono, de soledad, desánimo, confusión, rabia, ansiedad. ¡Wow! Todas estas consecuencias psicológicas puede producir el acoso sexual en la víctima, en la mujer, en la persona. En cuanto a la consecuencia física, puede darse dolor de cabeza constante, dolores musculares, cambios en el apetito, dolores frecuentes, cólicos, náuseas, vómito, insomnio, todos los síntomas de ansiedad y el estrés postraumático, disminución del sistema inmune, enfermedad física, entre otros. ¿Ustedes ven? Todo esto, toda esta consecuencia la pueden ocasionar en las víctimas, los acosadores sexuales callejeros u otro tipo de acoso en los niveles leves, graves y muy graves. Y pues los que están sufriendo acoso, ahora vamos a dar pautas para salir de esa situación. Muy bien, tenemos algunas pautas que nos van a ayudar a cada uno para ver qué podemos hacer. Daremos algunas sugerencias. Primero, contárselo a alguien de confianza. No te quedes con ese dolor, con esa angustia, porque va a traer más problemas a tu vida. Busca a alguien de confianza y cuéntale lo que te está pasando. Rodearte de personas con las que te sientas segura, tranquila, que te den paz. Rodéate de ese tipo de personas. Intenta no quedarte solo con el acosador. No te quedes solo, no te quedes sola con el acosador. Haz todo lo posible para que eso no pase. Confía en tu propio criterio. A veces las personas lo pondrán en cuestionamiento, pero tus emociones y sensaciones pueden ser una buena guía para decirte qué es lo que te ocurrió. Muchas mujeres tienen miedo
a hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque aunque está protegida por la ley, pero también está muy enculturizado el abuso como algo normalizado. Y hasta muchos se ríen de que una mujer pueda ir a hacer una denuncia porque está siendo acosada. Porque aquí en República Dominicana se ve mucho el acoso como algo natural, algo normal que se da en diferentes sectores de la sociedad. Y a veces la mujer se siente impotente, que no le van a creer, que no le van a poner atención. Entonces, eso puede ser. Tienes que proteger tus emociones, tus sentimientos. Tienes que hacer todo lo posible de trabajar estos síntomas que tú estás viviendo. Tienes que pedir ayuda profesional. Si estás ya en lo que se llama grave, muy grave, busca ayuda profesional, tanto a nivel legal como a nivel psicológico. Importante. ¿Para qué? Para trabajar el trauma y todos los síntomas asociados al acoso sexual callejero. Acudir a organizaciones especializadas o grupos de apoyo. Intentar cambiar la sensación de culpa o vergüenza que tiene la mujer, porque muchas veces el acosador es lo hace tan bien hecho que la víctima se siente culpable y se siente como una vergüenza hacia ella misma y no es culpable. Quien está haciendo todo ese trabajo es el acosador, que está haciendo algo mal y jamás la persona ni siquiera va dándose cuenta de qué forma lo está haciendo. En caso de ser la persona que rodean a quien ha sufrido acoso, es decir, yo acabo de darles pautas a la persona que ha sufrido un acoso sexual. ¿Qué hacer? Ahora le voy a decir a qué va a hacer la familia o a alguien que vive con una víctima de acoso sexual. ¿Qué tú puedes hacer? Bueno, creerle, escucharle, no cuestionar, no dudar, que la persona se sienta que tú le crees lo que ella te está contando. No tratar a la persona como una víctima para evitar que caiga en el rol de víctima. Si hay que hay que reconocerle lo que le ha pasado, pero no se le debe revictimizar, porque ella puede quedar con sentimientos y acciones de víctima. En este texto uso la palabra víctima por cuestiones de que lo entendemos mejor, porque es una víctima, pero no podemos llevar a la persona a victimizarse, porque ahí entraría ya en una situación un poco difícil para ayudarla a salir de lo que realmente está viviendo. Hay que saber trabajar esto. Es importante que anotes, que estos puntos trate de vivirlo, de dar los pasos del lugar si está viviendo una situación de acoso sexual o cualquier otro tipo de acoso. La ley lo establece. Nuestras leyes tipifican el acoso callejero como violencia de género. La ley 2497 en su artículo 3 al 33. Así que ya lo saben. La ley considera el acoso sexual como una de las otras formas de agresiones sexuales que se pueden penalizar con multas de pago en dinero y también con prisión. Sin embargo, en nuestra sociedad sería un tanto cuesta arriba someter este tipo de casos, por lo que yo le acabo de decir de la situación a nivel social. Pero no es imposible. Podemos. Busca ayuda, haz todo lo posible, que no puedes quedarte con esta situación porque puede desencadenar un grave problema psiquiátrico. Yo espero que estas orientaciones hayan sido de mucha ayuda para todos ustedes y aquellas que son víctimas, pues alertarle para que comiencen a buscar ayuda. Y aquellos que pensaban que eso no era nada y que tienen unos sentimientos raros, emociones, y no entienden por qué, pues ahora están claras de que puedes estar siendo víctima de acoso sexual callejero o de acoso sexual a nivel laboral o entre otros de los tipos de acoso que mencioné en todo el tema. Bendiciones para todas. Hasta el próximo lunes.